Bien, pues buenas tardes. Primero que nada quisiera agradecer mucho a la Universidad Politécnica por haberme hecho esta invitación, también al Departamento de Inclusión y pues especialmente a su coordinadora, la licenciada Paloma Trejo. Muchas gracias. Y pues el tema del cual voy a estar tratando, más que qué es un intérprete, vamos a estar hablando acerca del intérprete en el aula. Un tema un poquito controversial. ¿Qué sucede cuando una universidad decide ser inclusiva? Bueno, por lo regular, ¿verdad? Pues empieza con muy buenas intenciones, pero a veces en el camino se va dando cuenta la universidad de que había que hacer pues una investigación o prepararse un poco más para recibir a las personas que tienen diferentes discapacidades. ¿Por qué comento esto? Bueno, me ha tocado asesorar a algunas universidades que, pues por lo menos en el caso de los chicos sordos, luego dicen los maestros, pues es que los aceptamos y no saben leer, los aceptamos y no entienden. Me dice un día, fíjense, una universidad, no voy a decir cuál, pero decide ser inclusiva, aceptan a los chicos sordos y los meten en mecatrónica, una carrera bastante compleja. ¿Qué sucede? Que me dice el maestro, el otro día, dice, uno de los sordos, me voy a parar, me siento más cómodo. El otro día uno de los chicos sordos iba a conectar dos cables, si no lo veo, se muere. Entonces fíjense a qué situación nos estamos enfrentando. Obviamente, pues son buenas intenciones el poder ser inclusivos, pero sí tenemos que prepararnos. Creo que el caso de la universidad aquí en Querétaro no es ese. Veo que tiene una buena preparación en cuanto a cómo recibir a las personas que tienen discapacidad y lo continúan haciendo, eso es algo muy bueno. Pero vamos a enfocarnos primero en este punto. ¿Qué hace un intérprete? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, dice aquí que un intérprete es aquella persona que se dedica a traducir de una lengua a otra, sobre todo cuando se hace oralmente. Ese es el trabajo de un intérprete. Por lo tanto, cuando hablamos del ámbito escolar, ¿qué esperaríamos que haga un intérprete en el ámbito escolar? Pues exactamente lo mismo. Entonces, como intérpretes nosotros pasamos ideas, no palabras, de una lengua a otra. Pero es importante que los que no conocen el trabajo del intérprete lo entiendan. Miren, en la comunicación entre un intérprete, no es una comunicación normal. ¿Por qué? ¿Cuál es lo normal? Que la comunicación sea directa, de una persona a otra. El caso de cuando se utiliza un intérprete, entonces la comunicación ya es entre tres y tiene que pasar por un puente, un filtro. Por lo tanto, no es una comunicación normal. Y eso hace que a veces no se entienda cuál es ese trabajo del intérprete. Aquí lo importante es que los participantes entiendan cuál es el trabajo del intérprete. Y esto es tanto, en este caso, los maestros como los alumnos. Porque cuando no se entiende cuál es el trabajo, entonces es cuando pueden surgir dificultades. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos diferentes tipos de intérpretes. ¿Le vamos pasando? Tenemos, por ejemplo, la interpretación masiva, la interpretación de plataforma, de acompañante, la interpretación de tecnoconferencias y, por último, el intérprete en el aula. Hay muchas más, yo solo puse aquí algunos ejemplos. Y aunque la función del intérprete va a ser la misma en cada situación, los contextos van a requerir diferentes habilidades y diferentes formas de comportarse. Lo que nos interesa es cómo va a ser el caso del último, el intérprete en el aula. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Se dice que el intérprete en el aula va a facilitar la comunicación entre alumnos sordos, el maestro, los compañeros de clase y el personal de la escuela. Entonces, tenemos al profesor y al alumno sordo. El intérprete va a ser su puente. Estoy usando la metáfora de un puente, podemos usar cualquier otra metáfora. El punto es que ayuda o facilita a que
la información viaje de un lado a otro. Pero fíjense, no solo entre el maestro y el alumno, sino también con los compañeros y con el personal de la escuela. Entonces, veíamos que es importante que todos los implicados entiendan cuál es la función del intérprete, porque de lo contrario pueden surgir malentendidos. Ahorita vamos a ver un video. Cuando yo hice mi investigación para esta ponencia, hay muy poco material, especialmente en español, en cuanto a cómo debe comportarse un intérprete en el aula. Pero me topé con este video muy interesante. Este video fue hecho por una universidad en Estados Unidos. Al final aparece la liga, por si ustedes lo quieren descargar. Nada más que el video está en inglés. Yo le puse los subtítulos. Pero es una universidad que, ya es un video un poco viejo, pero una universidad que utiliza intérpretes. Quiero que noten cómo se maneja el intérprete o los intérpretes, cómo se maneja el sordo y el maestro. Porque obviamente el maestro nunca ha tenido un intérprete en clase, no tiene por qué saber, ¿no? Y como no tiene por qué saber, pues asume muchas cosas. Si hay maestros aquí dentro del auditorio, pues se van a ver reflejados, ¿no?, en la situación. Pero vamos a ver cómo lo manejan los intérpretes, ¿sí? Vamos a ver este video y ahorita lo comentamos. No sé si puedan apagar esta luz para que se vea mejor. Consejos para trabajar con intérpretes en el salón de clase. ¿Sí tenemos volumen? Hi, this is Dr. Akers. Hi, I'm Laura Smith. Yo soy Laura, soy una de las intérpretes y trabajaré con usted. Qué bien, mucho gusto, igualmente. Puedes interrumpirme en cualquier momento si hablo muy rápido. Ok, ¿dices que vas a ser una de las intérpretes de este semestre? Sí, siempre trabajamos en pares. Le explicaré más cuando llegue la otra intérprete. ¿Ya ha tenido en su clase algún estudiante sordo y acústico? No, nunca. ¿Puedes explicarme un poco sobre tu alumno? ¿Crees que pueda con las lecturas y los trabajos escritos? Qué bueno que lo menciona. Quiero explicarle cuál es mi papel aquí. Nuestro trabajo es solamente la comunicación. Vamos a interpretar todo lo que usted diga. Si usted tiene alguna pregunta para el alumno, su alumno, con gusto puede interpretar esas preguntas también. De ese modo su mensaje no se altera en lo absoluto. Si tiene más preguntas puede hablar con el coordinador de los intérpretes. Ok, pero cuando dices... perdón, se me fue. Interpretar todo, no te refieres a los chistes y esa clase de cosas. Bueno, de hecho necesito interpretar todo lo que usted diga. Si usted dice algo, yo lo interpreto. No podemos modificar o corregir nada de lo que usted diga. Tenemos que seguir un código de conducta profesional. Ah, se trata de una norma, entiendo. Bien, pues veamos dónde te sientas. Por lo regular esperemos a que llegue el alumno. Seguramente llegará temprano para que pueda escoger un lugar donde pueda verlo usted ya. Oh, ahí está. Hola, ¿usted es el doctor Akers? Sí. Mi nombre es Joshua Walker y voy a estar en su clase este semestre. Veo que ya conoció a una de las intérpretes. Ella va a interpretar todo lo que usted diga y va a hacer voz a todo lo que yo enseñe. Y también interpretará todo lo que los demás estudiantes estén diciendo. Ok, ¿puedes decirle a Dios que estoy muy emocionado de tenerla en mi clase y que... Disculpe, doctor Akers, pero... ¿puede voltear a verme, por favor? No entiendo, no tiene que ver al intérprete o decir, dile a él. Ella va a interpretar lo que usted diga. Ah, está bien. Bueno, veamos dónde pueden sentarse, tal vez en la parte de atrás. Creo que sería mejor si me siento enfrente. Así puedo ver el pizarrón. Y lo puedo ver a usted y al intérprete también. También, si no utilizar algún tecnicismo, sería de mucha ayuda, tanto para el intérprete como para mí que lo escribiera en el pizarrón. Ok, está bien. Por lo regular escribo mucho en el pizarrón. Siento que eso ayuda a que los estudiantes entiendan el material mejor. Ah, ¿y qué hay de los videos? ¿Va a utilizar videos en la clase y si así es, tienen subtítulos? Por lo regular les muestro 2 o 3 videos en el semestre y creo que sí tienen subtítulos. Hola, disculpen la interrupción.
Dr. Akers, mi nombre es Pam Sanders y soy la otra intérprete. ¿Están hablando acerca de los subtítulos? Sí, porque no recuerdo si mis videos tienen subtítulos o no. Si no tienen, tenemos un técnico especializado. Esta persona trabaja en la OECD, Oficina de Servicios para Estudiantes con Discapacidad, y él puede subtitular sus videos, no le toma mucho tiempo. También contamos con videos ya subtitulados, los puede encontrar en la oficina de intérpretes. Genial, si me das tus datos te aviso si los necesito. Claro. Y tú habías dicho algo sobre una norma y el hecho de que haya dos intérpretes. Sí, gracias por recordármelo. Está demostrado que después de 15 o 20 minutos de interpretación la concentración baja. Es por eso que nos turnamos al interpretar. El intérprete que nos está enseñando se encarga de monitorear el mensaje del otro intérprete, en caso de que se le vaya una palabra, concepto o deletreo. Es por esto que usted verá cierta interacción entre nosotras. Se puede decir que tienen las manos llenas, ¿verdad? Ya en serio, ¿hay algo que pueda hacer para ayudarlas a ti y a ellos? Por favor, díganme. Gracias. De hecho, hay algo más. Durante el semestre puede ser que algún estudiante que está formándose como intérprete nos pida venir a observarnos al salón, pero no se preocupe, se les pide que firmen un acuerdo de confidencialidad. ¿Está bien si en ocasiones viene algún estudiante a observarnos? Bueno, para ser sincero, creo que este va a ser un grupo lleno. No creo que vaya a haber sillas extra, pero tal vez en otra de mis clases. Ok, está bien, a veces no es posible. Sí, a veces no me siento muy cómodo cuando tengo que dar una presentación y hay un intérprete de información observando. Sí, en realidad no me siento a gusto. Está bien, lo más importante es que todos nos sintamos a gusto. Muy bien, pues empecemos. Ok, está bien, me voy a sentar. Aquí están nuestros datos, gracias. Veamos lo que ocurrió en la clase del Dr. Akers. Nuestro trabajo es solamente la comunicación. Vamos a interpretar todo lo que usted diga. Los intérpretes son profesionales que han sido capacitados para facilitar la comunicación entre personas que no hablan el mismo idioma. En resumen, aquí presentamos algunos puntos importantes que le ayudarán cuando trabaje con alumnos sordos, hipoacúsicos e intérpretes de lengua de señas. Durante el semestre puede ser que algún estudiante que está formando como intérprete se interrumpe. Los intérpretes interpretan todo lo que se hable o se diga, tratando de transmitir el sentimiento del emisor. ¿Están hablando acerca de los subtítulos? Los DVDs y videos deberían estar subtitulados y estar disponibles en la oficina de los intérpretes o mediante el especialista en recursos tecnológicos del campus. Muy bien, ¿por qué no empezamos? Puede ser que los alumnos sordos y acústicos soliciten sentarse en un lugar donde puedan ver al intérprete, el profesor y el pizarrón. Las ayudas visuales son muy útiles. Escribir en el pizarrón los tecnicismos y conceptos fortalece el aprendizaje. Muy bien, ahora sí, si podemos tener luz otra vez. Muchas gracias. ¿Qué les pareció el video? Muy informativo, ¿no es cierto? Vamos a analizar este video. Primeramente, el maestro está presente y llega una de las intérpretes y le explica un poco la situación de cómo van a estar trabajando. El maestro nunca había trabajado con un sordo, pero notan cómo el maestro le dice su alumno. ¿Y qué hace la intérprete? Lo corrige y le dice, no es mi alumno, es su alumno. Entonces a veces, ¿qué pasa con los maestros? Le dan la responsabilidad al intérprete, como si el intérprete fuera el maestro. Pero, ¿qué vimos en el video? El maestro sigue siendo el maestro. Y la intérprete solo está para facilitar la comunicación. Entonces ella le dice, voy a interpretar todo lo que se diga. Porque él dice, bueno, los chistes y eso no lo interpretas, ¿verdad? Y él dice, no, todo lo tenemos que interpretar. ¿Por qué? Facilitar la comunicación entre quienes? Maestro, otros alumnos y el personal de la escuela. Ahora, ¿cuántos intérpretes sería lo óptimo que hubiera por clase? 2. ¿Por qué?
Exactamente. Y eso es cierto, ¿eh? Cualquier intérprete después de 15 o 20 minutos, la calidad de concentración empieza a bajar. Por lo tanto, pues va a cometer más equívocos, se le va a ir más información. No quiere decir que vaya a hacer mal su trabajo, simple y sencillamente es como cualquier persona. Pongan ustedes un albañil que está cargue y cargue, pues necesita un momento de descanso para recuperar fuerzas. Bueno, pues es exactamente lo mismo. Lo ideal sería que entonces por clase pudiera haber 2 intérpretes que se fueran rolando. Y así la información, si a alguno se le va algo, el otro está monitoreando al intérprete que está enseñando. Después se habló del lugar. ¿Recuerdan dónde sugirió el profesor que debían sentarse? En la parte de atrás. Tal vez el maestro considera que el que estén enfrente va a distraer a los alumnos. Y puede ser que a lo mejor, si es la primera clase, los alumnos sí estén viendo al intérprete, ¿no? Ah, mira qué suave cómo le hace, mira cómo mueven las manos, qué padre. Y a poco sí estará diciendo. Pero, ¿cuál es la razón de que el intérprete y el alumno sordo, o los alumnos sordos se sienten enfrente? Para visualizar mejor al profesor. Exactamente, que pueda visualizar al profesor, porque el profesor obviamente va a tener anotaciones, va a estar moviéndose enfrente del aula, ¿verdad? Si están atrás, entonces imagínense, el sordo va a tener que estar viendo al intérprete, luego volviendo, ya se le fue. En cambio, si están enfrente, digamos que el intérprete está a la altura del profesor, puede perfectamente ver qué es lo que está pasando. ¿Qué ayuda le pidió el sordo al maestro? ¿Qué podía hacer para facilitarle a él el aprendizaje? ¿Escribir qué? ¿Todo? Tecnicismos, palabras clave. El maestro dice, sí, de hecho yo siempre lo hago. Luego le pregunta acerca de los videos que él le solicitó, que tuvieran subtítulos. Obviamente estamos hablando de un caso óptimo. El sordo entiende muy bien el inglés. Es una lengua que él conoce, obviamente la lengua escrita, y pues él puede leer los subtítulos sin ningún problema. Ahora, cuando el maestro por primera vez se dirigió al sordo, bueno, no se dirigió directamente a él, ¿verdad? Sino al intérprete. Dile a Joss, por favor, que quién sabe qué. ¿Qué fue lo que ocurrió después? Lo corrigió porque la comunicación era directamente con el alumno. Muy bien. ¿Pero quién lo corrigió? El alumno, no el intérprete. Entonces, fíjense, para los estudiantes sordos, y pongan mucha atención los estudiantes sordos, ustedes también tienen que aprender a utilizar a un intérprete. Porque el intérprete no es un maestro, sino simple y sencillamente va a transmitir la información. Notan cómo el alumno sordo le dijo, disculpe, profesor. Y luego, ¿qué le dijo? Como el profesor no volteaba, ¿qué le dijo? Véame a mí, por favor. Y le explicó, no tiene que decirle al intérprete, dígale a él y dígale. Usted dale, véame a mí, y la intérprete se va a encargar del trabajo. Entonces, no solo los maestros tienen que aprender a utilizar un intérprete, los sordos también necesitan aprender a utilizar un intérprete. Y obviamente el intérprete debe de saber cuáles son sus funciones, porque si no, va a tomarse libertades que no le pertenecen. Si ustedes vieron, la intérprete no lo corrigió. Y si el sordo no lo hubiera corregido, tal vez el intérprete lo hubiera seguido, tal vez hasta después de la clase lo hubiera comentado. Pero aún así, es importante que los 3 elementos que hay en esta comunicación, o esta forma de comunicación, sepan cuál es su papel para evitar problemas. Porque si no, pues ¿qué sucede?
vienen entonces los asuntos de que pues es que el intérprete y es que no nos ayuda. Quiero que piensen, les voy a dar un minuto. Quiero que piensen en cuáles son las funciones que debe tener un intérprete en el aula. No solo piénsenlo, platíquenlo con la persona de al lado. ¿Cuáles son las funciones? 2 minutitos. Las funciones que ustedes creen que debe tener un intérprete en el aula. No sé, 2, 3, 4. Ya me lo ganaron. Está bien. Esa es la única función que debe tener un intérprete. Si ustedes estaban pensando que un intérprete debe hacer muchas cosas, pues mentalmente sí. Pero en el aula, el intérprete nada más debe transmitir las ideas de una lengua a otra de una forma exacta, clara y natural. Ese es el único trabajo de los intérpretes. El único. Obviamente, cuando la escuela contrate un intérprete, si va a tener otras funciones, pues se debe de aclarar. Tú no solo vas a interpretar, vas a hacer esto y esto y esto. Y se te va a pagar por esto y esto y esto aparte. Pero un intérprete, ese es su único trabajo. ¿Qué sucede? Si yo como alumno sordo no le estoy entendiendo al intérprete, ¿qué debo de hacer? ¿Quedarme callado? No. El alumno le debe decir, no te entiendo. ¿Me puedes repetir, por favor? O decirle, ¿sabes qué? No entiendo tu forma de enseñar. Esos conceptos no los manejo. Pero si él no le está entendiendo a la clase, ¿quién debe decir? ¿El intérprete? No, el alumno. Perdón, maestro, no entendí eso. ¿Lo puede repetir? Maestro, no entendí eso que está diciendo. ¿Puede poner un ejemplo? ¿A qué se refiere? Pero es el alumno el que lo debe de solicitar. Ahora, ustedes como maestros, pues están conscientes de que su trabajo es compartir los conocimientos con los estudiantes. Y es la responsabilidad de los maestros asegurarse de que sus alumnos entienden la información. Si pasan o no el examen, pues dependerá mucho de que ellos estudien, ¿no? Pero por lo menos el maestro tiene que dar los conocimientos de forma clara. Entonces, ¿de quién es responsabilidad saber si el alumno está entendiendo o no? Del maestro, no del intérprete. Entonces, porque a veces puede pasar, no pasó el examen, pues es que a lo mejor no lo interpretaste bien. Pero más bien la pregunta es si el maestro estaba cerciorándose de que el chico o la chica sorda estaban entendiendo la información. ¿Cómo lo hace con cualquier otro alumno? ¿No? ¿Muchachos entendieron? A ver, dame un ejemplo. A ver, ¿qué se hace en esta situación? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? A ver, fulanito, fulanita, ¿estás entendiendo? A ver, explícame lo que dije. Y entonces, el sordo puede responder como cualquier otro alumno. Y el maestro puede darse cuenta si está interpretando o no bien. O si el chico está entendiendo o no la información. Porque son cosas diferentes. Puede ser que tengamos un buen intérprete que esté pasando la información correctamente, pero el estudiante, como cualquier otro, puede ser que no esté entendiendo la información. Pero es responsabilidad del maestro poderlo hacer. Mientras el intérprete esté haciendo bien su trabajo, todo lo demás queda entre ellos dos. El problema sí es que el intérprete está fallando, a lo mejor no está haciendo una buena interpretación, no es clara, no es natural, se le está yendo información. Bueno, entonces habrá que corregir al intérprete. ¿Qué no hace un intérprete? Ya vimos qué hace. ¿Qué no hace? Vamos a ver la siguiente, por favor. No es el maestro, como ya vimos. No explica los temas. No califica. No revisa o ayuda en los trabajos. No responde las dudas de los alumnos. Y no es el responsable de los alumnos ni de su progreso.
Entonces, maestros, no les den esa responsabilidad a los intérpretes. Intérpretes, no se tomen esa responsabilidad. Y alumnos sordos, entiendan cuál es el papel del intérprete. Me ha tocado ver casos donde reprobó el sordo y a veces dice, pues es que no me interpretó bien. Entonces, ¿dónde está tu responsabilidad? Estudiar. Si no entendiste, ¿por qué no preguntaste? Si no estabas, si sentías que no te interpretó bien, ¿por qué no fuiste con el maestro? O con el responsable, coordinador de los intérpretes. ¿Sabes qué? Mira, no le entiendo a este intérprete. Cámbiamelo, por favor. O que se prepare más para dar la clase. Porque miren, a veces las personas piensan que nosotros los intérpretes como que somos multitask, ¿no? Y aparte de multitask que somos enciclopedias hablantes, el asunto es que pues no dominamos muchos temas, muchos conceptos. Y el asunto es que no existen señas para muchos conceptos. Se puede explicar todo en lengua de señas, se puede explicar. Pero una seña como tal, a veces no existe para un concepto. Entonces el intérprete tiene que crear el concepto para que la persona lo entienda. Entonces son algunos retos que el intérprete tiene. Pero cualquier intérprete tiene que prepararse. Entonces, estas son las cosas que no hacemos los intérpretes y que no deben permitir que suceda. Vamos a ver cuáles son algunos de los retos con los que se enfrenta el intérprete. Ahí ven ahí un intérprete ahí en el alpinismo. Estos son algunos retos comunes que es importante que los maestros los conozcan. Porque miren, es cierto, yo de repente, pues yo no conozco a los sordos, no estoy familiarizado con su cultura, y yo doy clase y de repente me ponen a un sordo, ¿no? Y un intérprete, ¿cómo se trabaja con él o qué? Y a veces lo desconocido da temor. Bueno, esto es importante que lo conozcan, maestros. Uno de los principales retos tiene que ver con los choques culturales. ¿Qué es? Bueno, la comunidad de personas sordas tiene una cosmovisión diferente a la que tenemos los oyentes. La forma como perciben y construyen su realidad es muy diferente a nosotros, porque se basa completamente en aspectos visuales. Esto quiere decir que van a interpretar los gestos mucho mejor que nosotros, o captarlos, perdón, mucho mejor que nosotros. Aunque a veces, por falta de contexto, puede ser que no interpreten el gesto de forma correcta. Entonces puede ser que el maestro haga un gesto, un ademán, que el sordo lo sienta como ofensivo, ¿no? Si hubo algo no sé, a lo mejor el sordo contesta, ¿no? El maestro hace una pregunta, el sordo contesta, y en eso por allá alguien dijo un chistecito y el maestro, haciendo un gesto con referencia a lo que comentaron por allí. Pero como el sordo no escucha, el intérprete no le dijo, es que allá dijeron esto y esto. El sordo va a pensar, ay, lo que dije no estuvo bien. Entonces, ese tipo de cosas que para nosotros son, pues hasta a veces imperceptibles, es bueno que los maestros las conozcan para que las eviten o eviten un problema con el alumno. Entonces, que el maestro sepa cómo percibe su realidad del sordo, qué es importante para ellos, qué no es importante para ellos. A veces los maestros caen en la actitud de ser muy paternalistas, ¿no? En algunas ocasiones. Entonces casi hasta de regalarle la calificación. Es que pobrecito, pues es sordo, no nos entiende bien, entonces, pues que haga una presentación, ya con eso. No, tampoco. Porque si está en la universidad, bueno, pues se le debe exigir, ¿no? Si no va a terminar la universidad, ¿de qué clase de profesional va a ser? Entonces, pero el asunto es entender esas dos visiones del mundo para poder también cerrar esa brecha. Tecnicismos, como hablábamos hace un rato, ¿no? A veces hay carreras que tienen llenas de tecnicismos, entonces los maestros pues hablan y hablan y hablan
y a veces no hay una seña para cada tecnicismo, y entonces el intérprete tiene que estar. La sugerencia es, escríbanlo, explíquenlo, tal vez entre el intérprete y el sordo acuerden una seña provisional para usar para un tecnicismo, una o dos, o un juego de señas que le permita al sordo recordar ese tecnicismo. Eso ya es algo que ellos pueden trabajar. El nivel educativo de los sordos, miren, yo fui maestro de universidad mucho tiempo, en una de estudiantes oyentes. Me llegaban los estudiantes, no sé a ustedes maestros, pero a mí me llegaban con un retraso tremendo, ¿no? Que yo decía, ¿cómo es posible que está en la universidad y no sabe muchas cosas? Estoy hablando de oyentes. Bueno, en el caso de estudiantes sordos, pues a veces el retraso es mucho más grande. Entonces, maestros, no esperen que, por ejemplo, tenga un dominio perfecto del español. La gran mayoría de las veces no es así. Yo siempre les sugiero a las escuelas que antes de meterlos a cualquier carrera, les den un taller de español. De unos 6 meses o 3 meses, para que ellos puedan mejorar sus habilidades en el idioma escrito, y eso les va a permitir pues tener mejores herramientas para que entren a la universidad. Pero a veces el maestro no sabe eso. Les digo, en esta universidad donde estábamos hablando que los metieron a mecatrónica y que el sordo casi se muere. Bueno, ¿saben cuándo se dieron cuenta que los sordos no sabían leer? No sabían leer, ¿eh? 6 meses después. Entonces, los chicos entraron a la universidad 6 meses después, que fue cuando me hablaron, me dicen, es que creemos que no saben leer. ¿No les puede hacer un examen? Para más o menos ver en qué nivel están. Pues yo hice una evaluación conforme a los niveles del en español, framework europeo, el marco, gracias, el marco europeo. Entonces, pues, yo hice un test para ver en qué nivel estaban, un test escrito. Pues ni siquiera tenían el A1, que es lo básico, ninguno. Entonces, imagínense. Pero los maestros no se dieron cuenta. 6 meses después, como que sospechaban, creemos que no saben leer. Entonces imagínense toda la información. Y obviamente pues les dejaban de tareas, pues lecturas, ¿no? Entonces esa información pues se les iba a los chicos. Y yo puse aquí problemas éticos. ¿A qué creen que me quiero referir con problemas éticos que se enfrenta un intérprete? ¿No? ¿Alguna idea? En el aula. Les voy a decir un caso. Está el chico sordo en el examen. El intérprete le está diciendo las preguntas y el sordo le dice, no me acuerdo. ¿Cuál es? Sí me acuerdo que lo vimos, pero ¿cuál es la A, la B? No me acuerdo. ¿Qué va a hacer el intérprete? La C. ¿O? La C. O a veces el maestro le da ciertas responsabilidades que no tiene. Pues tú ayúdalo. Tú ayúdale a hacer su tarea. Ayúdale con el proyecto. Está el intérprete, a veces haciendo el trabajo, a ver tus ideas. No, pues hay que hacer un proyecto de casas. Proyecto de mejoramiento de urbanidad. Entonces son dilemas éticos a los que a veces se nos pone a los intérpretes, que no tenemos por qué. Tenemos un código de ética también en México, de lo que podemos y no podemos hacer los intérpretes. Por ejemplo, que un sordo le pida la respuesta a un intérprete, no se puede. Y si no se la da, el intérprete es malo, no me ayudó, por su culpa voy a reprobar. Entonces, algo que los sordos también deben de conocer. Esos son algunos de los retos a los que se enfrenta el intérprete. ¿Qué hay? ¿Qué pueden hacer los maestros para ayudar al trabajo del intérprete? Ya vimos que
El intérprete está ahí para ayudar a los maestros y sordos. ¿Pero en qué sentido? ¿Para qué? La comunicación, punto, nada más. ¿Qué pueden hacer los maestros? Vamos a ver, estos son puntos que yo saqué de la Universidad de Gallaudet. Es una universidad para sordos en Estados Unidos. Obviamente, pues tienen muchos años trabajando con sordos, con intérpretes, y ellos sacaron esta lista. La pueden ustedes consultar, nada más que está en inglés, pero es una lista de algunos puntos o consejos que se les da a los maestros para trabajar con intérpretes. Por ejemplo, tenemos aquí, explique a los estudiantes cuál es el rol del intérprete dentro y fuera del salón. Por ejemplo, eso debe de quedar muy claro. ¿Cuándo va a interpretar el intérprete? Valga la redundancia. Siempre. ¿Qué tal si el sordo se va con sus amigos? Ahí tiene que ir el intérprete. Está con la novia oyente. Ahí tiene que estar el intérprete. Entonces debe ser cuándo sí, cuándo no. El trabajo del intérprete nunca debería de causar un conflicto con su código de ética. Eso ya lo analizamos. No le pida al intérprete que solucione problemas de comportamiento o de aprovechamiento del alumno. ¿Por qué? Porque no es responsabilidad del intérprete. Si el joven o la joven no está aprovechando, no tiene un buen aprovechamiento, pero no tiene un mal comportamiento, es algo que el maestro debe resolver con él o con ella. Y para eso nos haga el intérprete. Determinen un lugar para el intérprete y el estudiante sordo donde haya suficiente visibilidad. No se preocupen, a lo mejor las primeras 2 clases o 3 clases va a causar un poco de distracción. Ya después, ya, nadie lo espera. Entonces, déjenlos en un lugar donde sea visible. Que el sordo pueda ver el pizarrón o el pintarrón, lo que tengan, a ustedes y al intérprete. Hable directamente al estudiante y no al intérprete, como vimos en el video. La siguiente, por favor. Dele al intérprete el material que usará en clases futuras. Y eso es muy importante. Miren, aún el mejor intérprete, digamos que prepara sin saber nada, interpreta una chulada. Si se prepara antes, lo va a hacer 100 veces mejor. Y hay temas muy complejos, ¿no? Especialmente los que tienen que ver con matemáticas, física, química, biología. Son temas muy complejos. Filosofía. Entonces, si van a tener ese tipo de temas, vayan antes con el intérprete. Oye, ¿entiendes esto? Mira, voy a hablar de estos conceptos. ¿Sabes qué es? ¿Los entiendes? No, pues no, nunca en mi vida sabía. La otredad. El otro día salió una ponencia de la otredad. Bueno, yo veía al pobre intérprete parir chayotes. Use elementos visuales en sus clases como imágenes y videos. Créanme lo que los elementos visuales, miren, en esta universidad que yo les platicaba, les di un taller a los maestros de cómo poder utilizar elementos visuales. Cómo hacer, por ejemplo, una evaluación con puros elementos visuales. Bueno, los maestros la aplicaron. Pues, ¿qué creen? Que el promedio de toda la clase subió. Porque a todos nos benefician, a todos nos ayudan, y los sordos las necesitan. Entonces, a veces con que bajen un video de YouTube del tema que quieren ver, pasen imágenes. Eso van a ver que va a hacer gran diferencia con los chicos. Recuerden que hay muchos conceptos que no tienen señas, ya explicábamos esto. El trabajo del intérprete es muy demandante física y mentalmente. Debe tener periodos de descanso. Si deseamos que el trabajo sea lo mejor posible. Recuerden, la interpretación no es una forma de comunicación normal. Pero si los involucrados lo entienden y cada uno pone de su parte, se van a transmitir las ideas correctas. Bien, pues muchas gracias. Espero que les haya gustado la ponencia. Y pues si tienen alguna pregunta o duda, con mucho gusto lo puedo contestar. Por allá atrás, por favor. Bueno, gracias. Primero que nada,
muchas gracias por venir y darnos esta plática. Me gustó mucho. Quiero aprovechar que dijiste, que hablaste sobre lo que sí debe hacer y lo que no debe hacer un intérprete, porque en la universidad hay unos muy buenos intérpretes que no trabajan esos 20 minutos y que a veces, o sea, se tienen que chutar clases completas. Hay maestros que desafortunadamente pues es diapositiva tras diapositiva, leer, y entonces se vuelve cansado, que ponemos videos, pues interprétale, ¿no? Y tú bien lo dijiste, ¿no? En un mundo ideal, pues el sordo sabe leer. A mí me gustaría que se pudiera hacer todo eso que platicas, ¿no? Desafortunadamente estamos en pañales, estamos empezando a hacer eso. Tuve la fortuna de poder ir a Rochester y ver todo esto que platicas en una universidad donde tienen sordos. Y sí, hay intérpretes cada 20 minutos y se turnan y a los sordos con sus tablets y tenían el captioning, todo lo que el maestro decía en tiempo real lo tenían, entonces podían leer, podían ver al intérprete, los intérpretes cambiándose, otra persona tomándoles nota. Y dije, qué padre, ¿no? O sea, ojalá podamos hacer eso. Pero los sordos, muchos de ellos ni ponían atención, como alumnos regulares, ¿no? Y entonces, mi reflexión es esta, ¿no? Eso afortunadamente lo pueden hacer ellos porque a lo mejor dicen, ay, ahorita no pongo atención, pero al rato que haga los apuntes, pues ya, entendí. Al rato que vaya a estudiar, pues ya lo leo y entiendo, y esta clase pues me fue así. Pero pues en México todavía tenemos un reto, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo podemos hacer para que poco a poco las cosas vayan cambiando y podamos pues llegar a ese ideal, ¿no? Y bueno, esa es la pregunta, pero pues quiero aprovechar nada más para felicitar a los intérpretes porque muchas cosas de las que hacen y no deberían hacer, las hacen porque tenemos todavía muchas carencias, ¿no? Pero bueno, gracias, y esa es la pregunta. No, pues yo creo, obviamente, que algo que comentó la doctora Miroslava en la mañana, cerró ella su ponencia con una frase que me gustó mucho. Para un largo viaje, algo así, hay que empezar con un paso, ¿no? O todo largo viaje empieza con un paso. Bueno, ya tienen ustedes, ¿no?, un camino avanzado. Y obviamente, pues tal vez el ideal es este. Todavía estamos por aquí, tal vez, ¿no? Bueno, pequeños cambios, ¿no? A lo mejor no hay presupuesto para contratar a muchos intérpretes y que estén 2 en cada clase. Bueno, que haya uno, pero que el maestro esté consciente de que le debe dar algunos periodos, ¿no?, de descanso para que por lo menos se despabile tantito. Que los maestros, miren, yo siempre he dicho esto, una cosa es saber de algo y otra cosa es enseñar. Muy diferente, ¿no? Entonces, hay gente que puede ser muy conocedora de su tema, pero es muy diferente enseñar ese tema. Entonces, para enseñar se requieren de técnicas didácticas, uso de material visual. El maestro que se pone aquí un montón de diapositivas con letras y letras y letras y letras y letras, bueno, en realidad, ¿qué está enseñando? Y no es yo no conozco a ninguno de los maestros, nunca he visto su clase, no crean que es algo personal contra ustedes. No. Simple y sencillamente, poder explicar las cosas de forma sencilla y clara requiere un esfuerzo. Entonces, tal vez aquellos maestros que todavía están deficientes en ese sentido, poderles ayudar. Bueno, tú sabes mucho de este tema, pero todavía te faltan algunas técnicas didácticas, te las vamos a dar. O puedes utilizar este material, mira, es mejor que utilizar diapositivas llenas de letras, que ni a los oyentes nos gustan, ni nos benefician, ¿no? Esos pequeños cambios, como yo les dije, miren, por ejemplo, en la universidad que fui, los maestros de gastronomía hicieron un examen con puras imágenes. Obviamente requirió un poco de más esfuerzo de parte de los maestros,
pero no les tomó mucho. 15 minutos se sentaron y entre los dos armaron un examen con puras imágenes. Le entendió el sordo, le entendió el oyente y fue mucho mejor. Los maestros de mecatrónica hicieron todo un proceso con puras imágenes. Obviamente le entendieron mejor los estudiantes y en el examen fue muy sencillo. Entonces a lo mejor en las primeras clases los maestros tienen que poner un esfuerzo extra para mejorar eso. Y conforme pasa el tiempo y ven que sí les funciona y que no, van a poder hacer los ajustes adecuados. Ayudando a los sordos, a los intérpretes y que cada quien entienda su papel, creo que muchos de los problemas que pueden surgir se van a quitar. Esa sería mi respuesta. ¿Alguien más? A ver. ¿Alguien le va a hacer voz, por favor? Yo quiero preguntar, por ejemplo, hay cosas que el intérprete no puede hacer dentro del aula. Que una de esas es su responsabilidad solamente explicar, pero yo recuerdo que en el caso de, por ejemplo, el intérprete Daniel Maya, él explicaba acerca de el intérprete educativo. Puede estar junto con el maestro oyente, interpretando, explicando, y también incluso puede pararlo, pero no es algo aparte. Entonces, ¿el intérprete educativo qué trabajo tiene o qué desempeña a diferencia de un intérprete? Creo que ahí entra otra figura, ¿no? Como el maestro de apoyo, ¿no? Que a lo mejor también está fungiendo como intérprete. Pero miren, es importante esto porque si el intérprete va a explicar es porque tiene los conocimientos, domina la materia. Y por eso puede darse el lujo tal vez de explicar. Pero a ver, vamos a pensar en un caso de mecatrónica, ¿no? Tema de optimización, los procesos de optimización, donde hay que hacer operaciones matemáticas de cálculo. Entonces tal vez el maestro pone un problema de optimización y les dice, a ver, realicen este problema. Tal vez el intérprete entendió la clase, pero el chico en uno de los puntos se atora y dice, es que no me acuerdo de este problema, ¿cómo se resuelve? El intérprete no tiene los conocimientos, tal vez. Entonces, él entendió la clase, él pasó la información, pero ¿está capacitado para explicar el tema? Tal vez no. Muy diferente que es un maestro de apoyo que está interpretando, que conoce el tema y que puede explicar. Entonces hay diferentes figuras. Pero un intérprete que ahorita está en clase de inglés, al rato se va a gastronomía y después se va a una clase de cálculo y en la tarde una clase de biología, maneja, conoce a fondo todos los temas como para decir, a ver, mira, yo te explico. Es mejor que ahí el alumno diga, no le entiendo, maestro, por favor no le entendí, ¿me puede explicar otra vez? Porque como el intérprete no domina el tema, a lo mejor se lo explica medio, le falta información o lo confunde, que le dice, no, siempre es así, cuando por ejemplo en inglés siempre existen reglas en gramática y excepciones a la regla. Entonces le dice, no, así siempre, así. Y el maestro tal vez decía, no, así siempre, pero cuando esto y esto, entonces ya no. Y eso ya no lo dijo el intérprete. Entonces, depende de la figura que esté en el aula. ¿Sí me explico? A ver, por acá, y luego allá. No sé cuánto tiempo tenemos. Bueno, yo tengo una pregunta. Actualmente hay una escuela para intérpretes en lengua de señas y si actualmente se está certificando a intérpretes en lengua de señas mexicana. Pues una escuela como tal no, una escuela oficial no. Hay algunos cursos que se pueden tomar en diferentes universidades, en estados donde de repente se haga un curso para intérpretes. Certificación de parte del gobierno, que yo sepa, no, todavía no, creo que el año que entra va a empezar otra vez.
Algunas, creo que la Universidad de Monterrey certifica, lo que no sé si es abierto o nada más para sus intérpretes, es lo que desconozco. Pero algo del gobierno, como lo que hubo anteriormente, está en stand-by. Y por ejemplo, de manera estatal, algún comité, no sé, de certificación regional o estatal para intérpretes en lengua de señas mexicana. Mire, está la norma y por lo que sé la compró el DIF nacional, pero no ha arrancado. Por ejemplo, en Puebla, unos compañeros fueron a preguntar, les dijeron, sí, sí está la norma, pero todavía no estamos certificados. No sé si porque le van a hacer ajustes, aquí hay unos compañeros intérpretes, a lo mejor sepan algo. Por ejemplo, en Guanajuato, creo que ahí depende mucho como de la región. Algo que estaban planteándose es la posibilidad de hacer certificaciones a nivel regional. O sea, por ejemplo, en Hermosillo también han estado trabajando como algunos intérpretes para poder hacer algo tal vez a nivel norte, ¿no? Región norte. O lo que decías, ¿no? Intérpretes en Nuevo León. Actualmente, bueno, pues ahorita he estado como un poquito más involucrada con Guanajuato en lugar de la Ciudad de México, pero parece que están tratando también de echar a andar algún tipo como de certificación muy parecida a lo mejor a conocer, como para manejarlo a nivel de competencias laborales, con el INGUDIS, que es el Instituto Guanajuatense para la Discapacidad. Pero creo que son pasos que se están haciendo en diferentes estados, ¿no? Y bueno, un poco tomando como referencia pues aquella norma, ¿no? Que hubo para competencias laborales para el intérprete de lengua de señas mexicana y viceversa, ¿no? Sí, pero digamos que algo oficial todavía no. Pero no se apuren, en cuanto salga a hacer noticia, todos lo van a saber. Creo que había una pregunta más por acá. Ya cuando... Bueno, algunos comentarios y también una pregunta. Comentarios con relación a la importancia que ya bien señalabas de distinguir figuras, roles distintos dentro del aula, como lo es justo el maestro de apoyo, maestro sombra, shadow, o bien la figura del intérprete educativo, ¿no? Creo que sí, es muy importante rescatar eso. Por otro lado, también un poquito apuntando hacia esa pregunta del proceso de formación, ¿no? Que creo que en nuestro país siempre hemos tendido a esa situación de certificar sin formar, ¿no? Entonces, bueno, es una tarea pendiente. Pero en esa línea, yo quisiera preguntarte, ¿tú qué sugieres al colectivo de intérpretes que estamos ya con alguna trayectoria o iniciando? ¿Qué elementos tú sugieres como parte de nuestro proceso formativo? En mi experiencia yo he descubierto algunas cosas, pero me gustaría saber qué es lo que tú consideras que áreas de conocimiento son las que más inciden en nuestra carrera y que podrían ayudarnos, si bien a lo mejor ahorita no de manera formal desde una institución, sí a nivel individual o desde lo que están promoviendo las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ¿qué promoverías tú? Pues obviamente, como cualquier trabajo, el trabajo de intérprete requiere que uno tenga conocimientos básicos, ¿no?, de lo que uno está haciendo. Algo muy importante es conocer la gramática de ambas lenguas, por ejemplo, ¿no?, tanto del español como de la lengua de señas, ya que no funcionan igual. Y muchos de los errores que yo he visto, o equívocos, perdón, que yo he visto en diferentes interpretaciones, es, por ejemplo, cómo pasar, no sé, es un ejemplo nada más, los tiempos subjuntivos del español a la lengua de señas. Que es un subjuntivo, es aquello que expresa una idea, un deseo, una situación hipotética. ¿Cómo se cambia eso a lengua de señas, no? Es un ejemplo que ahorita me viene a la mente. En español se utilizan, se puede nominalizar o sustantivar muchas palabras que funcionan como adjetivos, verbos, adverbios, y se tratan como sustantivos, como cosas. A veces el intérprete no lo sabe hacer y eso cambia el mensaje. Entonces, yo digo que es básico conocer la gramática, la cultura de ambos grupos para evitar precisamente esos choques culturales que a veces se dan o poder cerrar esas brechas culturales en la interpretación.
y básico conocer el tema que uno está interpretando, ¿no? La regla de oro de la interpretación es lo que no se entiende no se puede interpretar, punto, ¿no? Entonces, si yo estoy oyendo algo y no tengo ni idea de lo que están diciendo, no lo voy a poder interpretar, por muy bueno que sea, ¿no? Entonces, ahorita pues los intérpretes en la escuela, pues que sí, se familiaricen con la materia que están interpretando. No es bueno que los manden así. A ver, ahora vete a interpretar esto, ahora aquello, ahora. Es mejor que tengan así, mira, estos son para tal materia, estos son para esta cosa, estos son para esta cosa. Dentro de lo posible, ¿verdad? Para que ellos puedan familiarizarse con la información y poder hacer un mejor trabajo. Eso es lo que pudiera decir. Creo que tenemos tiempo de una pregunta más, ¿no? Por acá había una pregunta. ¿Alguien? A ver, le van a hacer dos. A ver si. Tienes razón, dice, algunos oyentes están con el intérprete y necesitan una certificación, pero no hay todavía. ¿Por qué? Porque también falta que los sordos aprendan o sepan sobre verbos, sobre diferentes cosas a nivel nacional, para que se dé información, pero todavía no existe tampoco. Antes era solamente la comunidad de sordos y después empezaron con señas nuevas, más vocabulario nuevo, cosas modernas, nuevas, que se empezaron a dar y se empezaron a proporcionar a los intérpretes. Y empezaron a hacer los cambios también al español, a la lengua de señas. Pero a veces la lengua de señas es diferente, dice, y nosotros como sordos nos quedamos con la incógnita porque en los diferentes estados tienen diferentes formas de comunicarse. Por ejemplo, aquí en Querétaro usan esta seña que es como para practicar, nosotros usamos esta, entonces a veces hay un poco de confusión. Entonces falta también que haya como un registro o algún acuerdo para que todo pueda entonces salir toda esta información de forma correcta, pero siento que sí hace falta esto y hace falta que la comunidad de los sordos a nivel nacional esté toda unida para poder proporcionar también todo este vocabulario a los intérpretes y ojalá se logre. Sí, pues es trabajo de la comunidad, ¿verdad? Ustedes son los que tienen que ir proveyéndonos a nosotros los intérpretes de ese vocabulario. Miren, un intérprete no puede estar inventando series, ¿no? Entonces ese es trabajo. Y lo bueno es que conforme se van especializando, conforme van avanzando y estudiando en la universidad los sordos, pues ellos mismos van creando ese vocabulario. Simplemente compartir. Bueno, me indican que ya se acabó el tiempo. Muchas gracias.